Hola. La necesidad de elaborar una nueva lista de categorías fue algo central y permanente en la filosofía de Peirce. Central porque habría de convertirse en un referente fundamental para comprender muchas de sus teorías y especialmente su teoría de los signos. Permanente porque es un tema que aparece ya en sus primeros escritos y está presente en casi todos sus textos de madurez. Su primer escrito importante sobre el tema es de 1868 y se llama Sobre una nueva lista de categorías. El tema se retomará varias veces a lo largo de su filosofía y especialmente en los escritos de su última época. Pero, ¿qué son las categorías? Y sobre todo, ¿cómo construyó Peirce su propia lista de categorías? Siempre nos vemos obligados a hacer el esfuerzo por reducir a unidad la diversidad de las impresiones sensibles. Percibimos muchas cosas distintas, colores, formas, tamaños, sonidos, etc. Todas ellas las percibimos de una manera a menudo vaga y dispersa. Necesitamos entonces precisarlas y darles alguna unidad. Para ello, hacemos uso de nociones más generales a las que llamamos conceptos. Un concepto, según la clásica definición de Hegel, es la unidad de múltiples determinaciones. Veámoslo en un ejemplo absolutamente trivial. Todos hemos tomado leche y la hemos tomado bajo formas muy distintas. Hemos tomado leche condensada, pasteurizada, deslactosada, y hoy hallamos incluso leche de almendras y otras cosas. ¿Por qué llamamos con el mismo término a cosas tan distintas? Porque al menos tienen dos condiciones comunes. Se trata de algo líquido o que puede convertirse en líquido, como ocurre con la leche en polvo, y que tiene un color blanco. Nos costaría mucho llamar leche a algo que tenga una consistencia dura o un color negro. El término leche, al servirnos para que nos refiramos a cosas que pueden ser más bien distintas, nos ayuda a concebir que hay entre todas ellas algunos elementos comunes que nos permiten unificarlos bajo un mismo concepto general: leche. Hay conceptos elementales como los de leche, amarillo, corazón o mano, respecto de los cuales se puede especificar qué son o cuál es su uso adecuado. Hay otros más abstractos, pues son mucho más generales y no se definen fácilmente, como espacio, mente o reflexión. Pero hay también conceptos muy generales que están implícitos en cada uno de los términos que usamos. Es una conocida ley, dice Peirce, la de que cuando se presentan fenómenos de una complejidad extrema, fenómenos que no obstante se reducirían a un orden o a una simplicidad mediata a través de la aplicación de cierto concepto, ese concepto surge tarde o temprano en la aplicación a esos fenómenos. En el caso bajo consideración, el concepto de extensión reduciría los fenómenos a unidad y, por tanto, su génesis sería completamente explicada. Solo falta explicar por qué las cogniciones previas que lo determinan no son más claramente aprehendidas. Es claro que pensar es algo, o que pensar en algo es intentar unificar experiencias. Y que eso es lo que hacemos por medio de conceptos. Es a esos conceptos más generales que usamos para unificar los fenómenos
a los que llamamos categorías. Podemos decir que las categorías son aquellos conceptos más universales en términos de los cuales organizamos el mundo en nuestra mente. Con las categorías o por medio de ellas organizamos nuestra experiencia y nos referimos a ello, pues se trata de esas nociones que están implícitas en todo lo que afirmamos, que están presentes siempre que predicamos algo de algo. La palabra griega categoría significa acusación, pero no en el sentido legal de atribuir a alguien la comisión de un determinado acto, por ejemplo, un delito, sino en el sentido de referirse a algo o predicar algo de algo. Cuando decimos de alguien que es ladrón, por ejemplo, que Fernando es ladrón, lo que estamos haciendo desde el punto de vista lógico es una acusación, en el sentido de que le atribuimos una cualidad, la de ser ladrón, o al menos lo incluimos en una clase lógica, la de los ladrones. Siempre que decimos algo de algo, recurrimos a categorías. Pero las categorías no pueden ser muchas, tienen que ser solo unas muy básicas a partir de las cuales estructuramos todo lo que queremos decir. ¿Cuáles son entonces esos conceptos más generales o categorías en términos de los cuales organizamos el mundo en nuestra mente? Pocos filósofos se han planteado esta pregunta y han intentado responderla a fondo y con precisión. Aristóteles fue el primero de ellos y lo hizo examinando el lenguaje, en la medida en que es con él, con el lenguaje, que organizamos nuestra experiencia del mundo, dado que esos conceptos tan generales que son las categorías salen a flote en todos nuestros intentos por decir algo de algo. Para entender cómo procedió Aristóteles, partiremos de esta sencilla frase: Juan, el simpático hermano de María, fue anoche a mi casa. La repito: Juan, el simpático hermano de María, fue anoche a mi casa. Allí hay por lo menos 6 elementos básicos. La frase se refiere a alguien, a una entidad, en este caso Juan. Podría referirse también a un animal o a una cosa, e incluso a algo abstracto como la alegría. Esto es lo que Aristóteles llama sustancia. 2. Cuando se habla de Juan, se le da una caracterización, la de ser simpático. Allí tenemos una segunda categoría, la de cualidad. 3. Juan, la sustancia, está sin embargo en relación con otras sustancias. En este caso particular, Juan tiene una relación de hermandad con María. Y hay una tercera categoría, relación. 4. Pero Juan además está haciendo o ha hecho algo. Está desarrollando una actividad. No está en una condición pasiva. Fue a mi casa. Estamos ante una cuarta categoría, la de acción. 5. Lo que Juan hizo, ir a mi casa, lo hizo en un momento específico. Fue anoche y no esta mañana. No fue a cualquier día o en cualquier momento. Tenemos la quinta categoría, tiempo. Y por supuesto, Juan tampoco fue a cualquier parte. Fue precisamente a mi casa, a un sitio específico. Y hay una sexta categoría, lugar. Podríamos poner otros ejemplos y descubrir que hay también otras categorías. Además de las 6 ya identificadas, sustancia, cualidad, relación, acción, tiempo y lugar, nos faltarán, según Aristóteles, otras 4: cantidad, pasión, situación y hábito.
He ahí las 10 categorías básicas identificadas por Aristóteles. Es decir, las 10 maneras básicas que tenemos de referirnos a las cosas. La prueba de que estos son los conceptos más generales de todos, la prueba de eso está en el lenguaje, que tiene precisamente los términos que nos sirven para referirnos a cada una de estas cosas. Los sustantivos se refieren a sustancias, los adjetivos calificativos a cualidades, mientras los verbos indican acciones. Un ejemplo tan simple nos permite ver además algo esencial para Aristóteles, que todas las demás categorías están referidas a una, que es la primera y más fundamental de todas, la de sustancia. Todo lo que digamos lo hacemos de algo que concebimos como una sustancia. Cuando señalamos una cualidad como la de simpático, se la atribuimos a una sustancia, Juan. Cuando hablamos de la relación de hermandad que lo une con María, hablamos de la sustancia, de Juan. Cuando decimos que fue y a dónde fue y en qué momento lo hizo, lo decimos de Juan, la sustancia. Todas las demás categorías se dicen de una sola y fundamental, la de sustancia. Para Aristóteles estas 10 categorías no son solo los conceptos más generales en términos de los cuales organizamos nuestra experiencia, sino que tales conceptos reflejan la estructura misma de la realidad. Es decir, no son nociones puramente epistemológicas, sino que tienen un carácter ontológico. Son una especie de superclases donde cabe todo aquello que decimos del mundo, pues cualquier término que utilicemos señala a una de estas 10 categorías. El mundo está organizado según esas categorías de sustancia, cualidad, relación, tiempo, lugar, etc. Pero Aristóteles no fue el único que intentó elaborar una lista de categorías. También lo hizo Kant, aunque desde una perspectiva y con unos intereses distintos. Kant replanteó la forma de entender las categorías, porque lo que pretendía su filosofía era algo distinto a lo que pretendía Aristóteles. Kant quería comprender el alcance y los límites del conocimiento humano. Ello le implicaba el reconocimiento de que, por una parte, tenemos intuiciones de objetos en las formas puras de la sensibilidad, es decir, el espacio y el tiempo, y por la otra, solo podemos hacer juicios porque el entendimiento es capaz de aplicar conceptos muy generales, conceptos puros, no empíricos, es decir, categorías. El problema para Kant, como lo fue para Aristóteles, era el de establecer cuáles eran esos conceptos puros, no empíricos o categorías, con base en las cuales nuestro entendimiento hace juicios. Puesto que se trataba de hacer juicios, Kant recurrió a la tabla de los juicios que se usaba en la lógica de su tiempo, y con ello obtuvo las 12 categorías que pueden apreciar en el cuadro que están observando. Puesto que este video no se refiere ni a Aristóteles ni a Kant, sino a Peirce, debemos proceder ahora a entender cómo intentó construir el filósofo norteamericano una nueva lista de categorías. A Peirce no le interesaba determinar un conjunto de categorías básicas en términos de los cuales organizar el mundo en la mente, al estilo de los anteriores. Le interesaba otra cosa: comprender lo que sucede en el universo como un conjunto de relaciones e interacciones, y sobre todo
hacerlo dentro de un esquema lo más sencillo posible. Parece que Peirce examinó muchas posibles tablas de categorías, por supuesto las de Aristóteles y Kant, pero también las que intentaron hacer Leibniz o Hegel, pero se quedó con una más sencilla y útil, la que construyó él mismo. Si la lista de categoría de Aristóteles tenía 10 elementos y la de Kant 12, la de Peirce tendrá solamente 3. Lo que él buscaba eran unas categorías que fueran relacionales, no ontológicas como las aristotélicas. Para ello intentó precisar cuáles eran esas relaciones básicas que se dan entre las proposiciones mediante las cuales damos cuenta del mundo. Identificó entonces 3 relaciones básicas. La relación monádica, es decir, aquella en donde la relación es con una cosa de la que decimos algo. Por ejemplo, de una cama o de una silla decimos que es cómoda. Algo diferente ocurre cuando hay una relación con 2 polos. Si digo Jorge odia a Pedro, estoy hablando de una relación doble, de una relación diádica. Jorge odia a Pedro, Pedro a su vez es odiado por Jorge. Pero es muy posible que el asunto no termine allí, porque si digo que Pedro odia a Jorge, tal vez lo diga porque él ha emprendido una acción en contra de Pedro. Por ejemplo, le ha hecho un atentado. Si digo Pedro le puso una bomba a Jorge, ya estoy hablando de una relación triple. Pues ahora hay un tercer elemento que establece una mediación entre los 2 anteriores. Tenemos aquí una triple relación o una relación triádica. 1. Pedro pone la bomba. 2. Jorge recibe el impacto de la bomba. Y 3. La bomba le llega a Jorge por mediación de Pedro. Retengamos en nuestra mente este ejemplo, porque nos será muy útil a continuación para comprender esas categorías relacionales que Peirce llamó primeridad, segundidad y terceridad. Como ya vimos en el ejemplo anterior, en la primera relación hay un solo término, cómoda, que se aplica a muchas cosas distintas. En el segundo caso hay una relación entre 2 términos, Pedro y Jorge, y una reacción que va de uno a otro, Pedro odia a Jorge, mientras que en la tercera relación ya hay 3 términos, Jorge, Pedro y bomba. Y este tercer término, bomba, es una mediación portadora de significado, expresa el odio de Pedro hacia Jorge. Aquí estarían para Peirce las 3 categorías básicas en términos de las cuales podemos comprenderlo todo. Si tomamos algo tal como se nos da de forma inmediata, tal como lo sentimos, tal como se nos presenta, se trata de algo que se nos da en una manifestación inmediata del presente. En ello consiste la primeridad. Pero también podemos tomar algo en su reacción a otra cosa o en interacción con otra cosa. Ahora se trata de una relación de tensión entre 2 polos opuestos, y a esto es a lo que llamará Peirce segundidad. Pero podemos también tomar algo a través de la mediación de un tercer elemento entre 2 elementos ya existentes. Esta mediación podría ser en muchos casos una mediación reflexiva, pues se trata de la mediación de 2 términos a través de un tercero. A esto lo llamará Peirce terceridad. Sin embargo, Peirce no se queda en esta explicación abstracta de las categorías.
Su derivación de las categorías no es solo un ejercicio lógico y abstracto como el que hemos hecho hasta aquí. Debe ser también un ejercicio fenomenológico, es decir, un ejercicio de manifestación. Tal es el sentido clásico del término fenómeno, lo que se nos muestra, lo que nos aparece, lo que se nos manifiesta. Muy bien, ¿cómo aparecen? ¿Cómo se nos muestran? ¿Cómo se manifiestan esas categorías peircianas en la experiencia humana? Para explicarnos sus tres categorías, primeridad, segundidad, terceridad, Peirce nos propone una experiencia familiar en la cual se pueden observar tres estados mentales diferentes. El primer estado mental es este: algo se presenta a nuestra mente sin coacción ni razón. Imaginemos una persona en estado de somnolencia que está pensando en el color rojo. No está examinándolo ni planteándose interrogantes en torno a su significado, solo está contemplando algo tal cual su imaginación se lo presenta. Nadie lo obliga a hacerlo, ni tiene ninguna razón para ello. Simplemente tiene la sensación de que ahí hay algo rojo, y ese rojo no está en relación con cosa alguna. Tenemos pues un interés primario en esa cosa tal cual la percibimos. En ello consiste la primeridad. El segundo estado mental consiste en que algo nos produce sobresalto y genera una resistencia y una reacción. Imaginemos ahora que esa persona somnolienta que contempla el rojo es interrumpida de repente por algo que le produce sobresalto. Por ejemplo, un ruido imprevisto, un silbido, un golpe fuerte, incluso un disparo. Aparece un nuevo elemento. No solo alguien contempla el rojo, sino que hay algo que genera una resistencia y produce una reacción, pues actúa lo uno sobre lo otro. Ahora nos interesamos por una cosa, pero en interacción con otra cosa. A esto lo llamará Peirce segundidad. El tercer estado mental corresponde a una situación en la cual estamos despiertos, actuamos de forma consciente y comprendemos algo. Imaginemos entonces que esa persona está despierta, pues no pudo evitar lo que lo hizo reaccionar, el ruido, los golpes, el disparo o lo que sea. Sin embargo, cierra la puerta e intenta escapar. Y sobre todo se pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué debo hacer? Ya no solo se interesa por lo que le afecta, ahora piensa en algo más fundamental. ¿Qué es lo que esto significa? Algo se transmite a la mente y se genera una idea. Ahora el disparo, golpe o ruido versa sobre algo. Hay algo que se cayó, hay alguien que disparó. Ahora el interés en la cosa es un interés mediato y no el interés inmediato de la sensación ni de la simple reacción, pues lo transmitido es ahora un signo o representación de otra cosa. Estamos ante lo que Peirce llama terceridad. Y llegamos con esto al punto central. Aunque las explicaciones que nos ha dado Peirce de las categorías son todavía insuficientes, poco a poco iremos comprendiéndolas mejor si vinculamos esto a un elemento clave que aparece en el tercer estado mental: la función semiótica. Solo esa función, la función semiótica, nos permite comprender que estamos aprendiendo algo, que hay, por ejemplo, comportamientos gobernados por reglas, y sobre todo nos permite comprender
cómo se transmite a la mente una idea sobre una cosa. Pero con esto ya nos estamos adentrando en la teoría de los signos de Peirce, que será el tema fundamental de nuestro próximo video. Hasta pronto.